Me ha caído delante. ¿Dónde está Elena? ¿Dónde está Elena? Para entender un poco más, ¿no? Nosotros tuvimos el año pasado y estuve explicando el papel de la mujer en la primera intifada, la organización, el trabajo. Yo lo escuché, pero me gustaría que la gente que no lo escuchara. No sería mucho, sería en octubre. Perdón, no fue en marzo, sí. Fue en octubre, que vinimos juntos. ¿En octubre? Hace un año. Ya casi un año. No tiene más fácil, pues tiene que recordar menos. Fue en octubre. Hace un año. Bueno, voy a empezar muy ligero, hablar sobre el trabajo que hacemos y después el trabajo de la mujer y después qué ha pasado en este año. Nosotras aquí en esta organización trabajamos, hacemos un trabajo. Tenemos 4 o 5 líneas de trabajo en las que más trabajamos, pero nosotros sabemos que todo está interrelacionado. Si trabajamos por la salud de la mujer, entonces tiene que ver con la salud, violencia en contra de la mujer, la participación política de la mujer, el empoderamiento económico de la mujer. Todo está, es como si fuera, en inglés se dice un holistic approach. Es un approach así que hacemos nosotras, en lo que tratamos de trabajar en un círculo casi cerrado sobre los temas de la mujer, porque trabajar solamente para que las mujeres lleguen a puestos de decisión alta en la política o en la comunidad solamente, sin que ella sea independiente económicamente o que tenga, que sea empoderada económicamente, entonces es algo de todo, o es algo de más. O trabajar nada más en contra de la violencia doméstica es algo de un todo. Bueno, no podemos al mismo tiempo trabajar en todo, pero sí tratamos de que cuando lo que trabajemos lo hacemos de una perspectiva más completa, o más así, que cojamos todos los temas juntos lo más pronto, lo más posible. Primero que todo, esta organización, cuando la establecieron,
se estableció para apoyar a las mujeres que sean políticamente activas. Entonces, porque cuando se hizo la conferencia en Madrid, que fue en España, en Madrid, y después se hicieron los acuerdos de Oslo entre la OLP y la ocupación israelí, el gobierno de la ocupación israelí, habían comités técnicos. Había un comité técnico de la salud, un comité técnico de trabajo, comité técnico del ambiente, comité técnico de la educación. Y las mujeres vinieron y les dijeron entonces a la OLP, tiene que haber un comité técnico de mujeres, porque tenemos que nos cojan en cuenta en todo. Se hizo una discusión de que en cada comité técnico que haya un grupo de mujeres trabajando o que se haga un comité para las mujeres. Entonces la decisión fue la más fácil, la que siempre mata el espíritu del trabajo, es hacer un comité para mujeres, de las mujeres. Entonces los comités técnicos tenían por trabajo de dar información y apoyar a la delegación que hacía las negociaciones por la paz entre los palestinos y los israelíes. Es una paz que nunca llegó, claro, es una paz que desde el principio ellos lo mataron, pero en fin, era así la idea. Este comité, cuando se hizo los acuerdos de Oslo y se estableció la autoridad palestina, cada comité se convirtió en un ministro. El Ministerio de la Educación, Ministerio de la Salud, Ministerio de Trabajo, cada comité se convirtió en un ministerio y no convirtieron al Comité Técnico de Mujeres a un Ministerio de Mujeres. Se hizo otras discusiones, otros diálogos, entonces se estableció el Ministerio de Mujeres. Cuando se estableció el Ministerio de Mujeres, la pregunta era, ¿dejamos este comité técnico o hacemos, o ya lo borramos y tenemos nada más como mujeres el Ministerio de Mujeres? Entonces se pusieron de acuerdo que no, vamos a tener un Ministerio de Mujeres que es algo formal y tener el Comité Técnico de Mujeres con el mismo nombre, aunque haga otros trabajos para las mujeres. Ese es el nacimiento de esta organización, pero de aquel día hasta hoy se ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya no trabajamos nada más por la participación política de la mujer, ya no tenemos nada que ver con soportar las negociaciones. Se hizo una coalición de mujeres que a principio la formaron las mujeres de los partidos políticos que están con el proceso de paz en aquel tiempo, y no estaban las mujeres que están en contra de ese proceso, miembros de aquí de esta coalición. Cuando se estableció la autoridad palestina, todos los partidos políticos empezaron a darse cuenta que esa es la realidad, esa es la nueva realidad. Hay partidos políticos que están en contra de Oslo, hay partidos políticos que apoyaron mucho a Oslo, pero todos están aquí, están representados por mujeres. Entonces, es el cuerpo que gobierna la organización, no las trabajadoras. Nosotras podemos pertenecer a este partido político, ser militantes aquí o allá o no ser. Hay compañeras que no son, hay compañeras que sí son, pero las que trabajamos aquí tenemos la convicción y somos militantes por los derechos de la mujer. Y somos militantes por muchas cosas que no tienen que ver mucho con militantes en un programa de un partido. La coalición sí es de mujeres que representan esos partidos, pero todas juntas, ya que tienen muchas diferencias entre ellas mismas, con Oslo y en contra de Oslo, pero todas juntas trabajamos y estamos aquí por los derechos de la mujer, para que haya un futuro palestino, Estado palestino, en el que los derechos de la mujer están defendidos, y en que la mujer haya que haya igualdad de género, y que el hombre y la mujer palestina tengan los mismos derechos, los mismos tratos y las mismas oportunidades. Eso es la verdad de nuestro trabajo. Para poder luchar, para poder establecer y compartir con otros la responsabilidad de un futuro Estado palestino en el que los derechos de las mujeres o la igualdad de género sea establecida, hacemos muchos trabajos. Uno de ellos, por ejemplo, hacemos documentación a las violencias que la ocupación israelí hace y cómo la mujer palestina se afecta de esas violaciones. Trabajamos con las mujeres que ganan las elecciones y se convierten en miembros
de consejos locales. Entonces trabajamos con los consejos locales por las mujeres y hacemos trabajo con la comunidad y con las mujeres que están en el consejo local haciendo el gobierno local. Trabajamos también, tenemos un radio, no un radio, es un programa semanal en la radio, tenemos un periódico mensual y le damos mucho trabajo a los estudiantes que están estudiando media y comunicación en las universidades, porque creemos que lo que se lee, lo que se oye por medio de los medios de comunicación es importante, crea una cultura. También trabajamos en las leyes, estamos metidos para proponer leyes mejores, para que sean leyes en las que podemos tener al final del día, al final de cuando se haga un Estado palestino independiente, igualdad de género en las leyes también, y también hacemos mucha concientización para que esa igualdad de género no solo sea en las leyes escritas, sino también con la gente. Trabajamos también con cooperativas de mujeres y decimos que las cooperativas son lugares de lucha, no son lugares donde las mujeres nada más tienen la oportunidad de ser económicamente empoderadas. No, las cooperativas son un lugar de lucha de derechos. Entonces trabajamos con cooperativas de mujeres, les damos empoderamiento económico, pero con el fin de que sean activas en la comunidad, porque hay muchas mujeres que sí se les ha dado ayuda y han mejorado mucho la situación económica y financiera de sí misma y de la familia, pero no les importa mucho qué está pasando en la esfera pública. Nosotros queremos que esas mujeres se interesen en la esfera pública, que sean mujeres que tienen dinero y al mismo tiempo se pongan en contra cuando a una mujer la matan o cuando casan a una niña de 16 o 17 años y que estén demandando leyes para las mujeres y para la igualdad de género. Entonces hacemos una combinación entre lo político y lo económico. Eso es así en general. Presentemente estamos en un problema financiero y ahora vengo a los cambios. Voy a poner las dos juntas, los dos puntos juntos. Lo que ha pasado este año es lo que hemos hablado hace años que va a pasar. Y hemos venido diciendo de que el lobby sionista, primero que todo, el sionismo no está aquí. El sionismo no es el que, sí, el sionismo es el que está ocupando la tierra palestina, pero el sionismo no está aquí sentado. El sionismo está en los gobiernos europeos, está en las decisiones del gobierno norteamericano y está en muchos otros lugares. Entonces cuando la gente está buscando el sionismo y viene a buscarlo nada más aquí, en mi tierra, están muy erróneos. El sionismo está en muchos más lugares y está ganando tierra poco a poco. Una de las cosas que se está ganando bastante es un plan que venían poco a poco implementándolo y ahora está cada vez más. El plan ahora es acallar a las voces que han quedado, porque desde Oslo hasta aquí nos hemos cambiado mucho. Antes de Oslo hicimos la primera intifada. En la primera intifada es un movimiento popular en el que pobres y ricos, mujeres y hombres, ciudades y pueblos, eran todas, pequeños, jóvenes, todo el mundo estaba dentro de la intifada popular, porque había un programa semanal en el que todos lo seguíamos. Y en ese programa semanal se daba cuenta para que todos y todas estuviéramos bastante incalculados en el movimiento popular que se llamaba la intifada. Y si quieren saber cuáles eran los programas semanales, hay un libro que la Chalaparta, la editorial Chalaparta, es un libro en el que tradujeron todos los llamamientos del liderazgo unido de la intifada. Teniendo su programa mensual, todo el mundo tenía trabajo. Teníamos trabajos dentro de las casas, dentro de los pueblos, en las ciudades, a todos los niveles. Nos pasaron de estar allá y tener el poder del pueblo dentro de las manos, a hoy donde estamos ahora sin poder.
tenemos una autoridad y tenemos un gobierno, pero no tenemos líderes. Y si tenemos líderes, son líderes no de un movimiento de independencia. No tenemos un movimiento de independencia vivo en el que podemos seguir, en el que las masas pueden decir, esa es la dirección, porque tenemos un gobierno y el gobierno está muy preocupado en tener ministros y ministerios, en hacer la cosa, lo formal, en hacer las estructuras más serias y más secas de un gobierno en el que tiene que ser un gobierno para un Estado palestino independiente. Y es un Estado palestino independiente que lo mataron los israelíes, y lo mataron también la comunidad internacional, porque se están callando en lo que están viendo. Es un Estado que lo mataron antes que naciera. Porque según ese acuerdo de Oslo, los primeros 5 años son una etapa para preparar para el Estado palestino. Pero los 5 años pasan y nada pasa. Los israelíes no cumplen con lo que se hizo. Pasan otros 5 años, que son otros 5 años en el que tuvo que nacer en un Estado palestino independiente. No nace, no sale, y no solo así, le ponen más obstáculos. En esos 10 años, los primeros 5 años después de Oslo, los segundos 5 años después de Oslo, lo que se hizo fue muy bonito. Porque, bueno, la verdad es que es bonito lo que se hizo, pero la razón que se hizo da risa, da pesar. Porque nosotros todos ingenuamente creímos de que sí estábamos haciendo Estado palestino. Creímos que con los acuerdos de Oslo sí iba un Estado palestino, aunque muchos de nosotros habían alertado, habían dicho de que con este enemigo no se hace pactos, con este enemigo tiene que haber otra manera, con este enemigo tenemos que continuar con la primera antifada, con la antifada. En fin, la realidad es que en los primeros 10 años, nosotras como mujeres pudimos cambiar mucho la concienciación popular sobre el rol de la mujer y la mujer, porque veníamos fuertes de la primera antifada y teníamos esa imagen. La sociedad ya estaba lista, y si hacíamos un examen muy ligero, digamos de 1 a 10, le preguntamos a cualquier persona, una mujer palestina para la presidencia, yo creo que sí, 6 de 10 decían que sí. Los derechos de la mujer son esenciales para cualquier movimiento independiente de Palestina, 8 decían que sí. Las mujeres palestinas tienen derechos completos como el hombre palestino, de 8,5 o 9 decían que sí. Esa riqueza, ese poder en el que demostramos para nosotros mismos primero y para otros de que nosotros sí podemos, nosotros sí sabemos hacerlo. Ese fue el objetivo del plan que viene después de los 10 años. Decirnos, ustedes no pueden, ustedes son 0. Entonces es una lucha no de esfuerzo, una lucha en inglés, de will, de poder, no de poder, de voluntad. Es la lucha de voluntad, eso es. Yo sí puedo, pero todo lo que pasa y todo lo que hacen y todos los planes y todas las medidas que cogen es para decir no pueden. Entonces es una lucha en la que uno tiene que estar siempre alerto y volver a coger las básicas. Es otra vez volver a la primera fila de las básicas, los valores, las éticas de la humanidad. Entonces lo que pasa es, después de los 10 años, se hizo bastantes negociaciones para que el Estado palestino independiente tiene que nacer, tiene que salir ahora, tiene que establecerse ahora, pero lo que pasa es que el plan era de que iba a nacer un Estado palestino no independiente, en el que no puede controlar el agua, no puede controlar los borders, los límites, no tiene Jerusalén como capital y no hay derecho de retorno. Entonces eso no es un Estado palestino independiente. Las negociaciones se paran ahí, le dicen, amenazan a Arafat y le dicen, o firmas esto o va a pasar algo. Y pasó lo que pasó. Atacan después de los 10 años
en los que nosotras edificamos como mujeres muchísimo de lo que nosotras estábamos haciendo. Y como digo, no solo en temas de mujeres y género, en muchísimos temas. Cualquier examen y cualquier publicación que uno lee en aquel tiempo, de 1 a 10, uno puede ver la riqueza que había. Tengo un libro en el que fotocopiamos muchos de los periódicos en los 10 años con un tema, en el cambio de la ley de la familia. Y cuando leo los debates públicos que hacían, ahora, en este año no podemos hacerlos. Se cambió todo el ambiente, es volquear, es tener algo así, volquearlo al revés y ponerlo patas arriba. Eso fue, porque nos vieron en los primeros 10 años tan buen trabajo que hicimos. Los debates esos, cuando uno los lee, se da cuenta de que hablábamos de secularismo, hablábamos de, criticábamos la política, criticábamos la religión, criticábamos la ley de la familia en la que la mujer no tiene derechos completos, había un debate rico, y la gente que estaba en contra de lo que nosotros decíamos también venían con sus argumentos. Entonces era un diálogo público rico en aquel tiempo. La cosa no es la tierra, la cosa no es un Estado palestino que se va a establecer o no, la cosa es creer que podemos hacerlo o no, porque si nos convencimos que no podemos hacerlo, nunca podemos hacerlo. Si nos convencimos que nosotros somos cerdo, nunca podemos llegar. Esa es la guerra de los 10 años hasta ahora. Y entonces ellos han tenido más, han trabajado mejor que nosotros, han trabajado mejor que la Autoridad Palestina, han trabajado mejor que todos los gobiernos palestinos que hemos tenido. Es una cosa. Otra cosa, están bien apoyados por una comunidad internacional hipócrita, y por criminales como los Estados Unidos y otros, que no son criminales en contra de los palestinos, no, son criminales en contra del mundo, en contra de Latinoamérica y en contra de otros, pero hasta ahora nadie se les ha parado. Entonces, yo nunca he pensado que los palestinos somos los únicos víctimas, no. Nosotros somos la realización material de un sistema internacional en el que todos están sufriendo a niveles diferentes. La muralla que se hizo, toda esa pared que ustedes ven que ellos han hecho, está en contra de toda una humanidad, no está en contra mía. Yo pago el precio diario, sí, yo sí pago el precio diario cuando yo no puedo llegar a mi colegio, cuando yo no puedo llegar a mi clínica, cuando mi familia es separada. Pero es en contra de todos ustedes, es en contra de todos los europeos, es en contra de todos los que creen que los derechos humanos tienen que reinar en este mundo, es en contra de la humanidad. Yo pago el precio. Solidaridad con los palestinos no quiere decir tener pesar por los palestinos, ni decir yo soy por Palestina, es pensar bien cómo el sionismo y cómo los actos en contra de los palestinos están en contra de la humanidad y están en contra de todos. Hoy soy yo, y mañana son todos, y desde ahora son muchos, a niveles diferentes. Esas crisis financieras que pasan en el mundo. España, cuando le pasa la primera crisis financiera hace unos años, las primeras cosas que salen es en contra de la ley del aborto. En Nicaragua van a cambiar la ley del aborto. Somos todas. Soy musulmana y me pongo un trapito en la cabeza, pero sufro como tú, que no te tienes un trapo y estás sin mangas. Estamos iguales. Yo ahora estoy peor que tú, pero todas estamos iguales, porque cuando la economía de un país, y así vimos en España, en otros lugares, en Latinoamérica, cuando se cambian los gobiernos y cuando el sistema económico empieza a cambiarse y se va para más a la derecha, más al imperialismo, más al sionismo, aunque no los llamen así, los llaman de otra forma. Aquí estas mezquitas ya son las iglesias, pero cuando se va más para allá, las mujeres inmediatamente salen voces. Y en muchos lugares, hace 6 y 7 años estaba hablando de que cambien la ley del aborto. Ella no tiene derecho a su cuerpo. Entonces, hay que pensar en todo eso cuando se habla y cuando se piensa de los palestinos. ¿Qué se ha cambiado de un año hasta aquí? Se cambió que la realización de los planes que han llegado poco a poco, y
que tenían como objetivo apagar las voces de los derechos humanos, apagar las voces de las organizaciones que todavía tienen un poco de voz pidiendo que el criminal que pague las cuentas, que el criminal pague las cuentas. Eso nadie lo está haciendo hasta ahora. La primera guerra en Gaza pasa y nadie le pide a Israel que pague las cuentas. Entonces, cualquier persona que roba una casa la primera vez, la pudo robar y nadie hizo nada, va y roba la segunda casa. Entonces Gaza otra vez le dan fuerte. Y nadie le dice a ellos nada. Entonces Gaza otra vez la ataca la tercera vez. Y nadie le dice al criminal pague las cuentas. Aquel ratero chiquito, ladrón chiquito, va a seguir robando la misma casa. Y este criminal va a seguir matando a la misma gente. Porque no se le dice a nadie pague las cuentas. Lo que está pasando ahora es un ataque a las organizaciones de derechos humanos. Hay algo que se llama NGO Monitor. Y el NGO Monitor es un sistema sionista. Tiene bastante dinero, tiene miles de trabajadores y busca cada palabra que cualquiera de nosotros diga y la pasa y se la da a los gobiernos europeos. Y empiezan a machacar a los gobiernos europeos en contra de esa organización. Entonces... Disculpa, ¿cómo has dicho que se llamaba? ¿Cómo has dicho? NGO Monitor. Ah, sí, de verdad. Sí. Y hay una que también, UN Monitor, también le hacen monitoreo a las Naciones Unidas y nadie les dice nada. Ese NGO Monitor y otros lo que están haciendo es el resultado de lo que ellos están haciendo. Lo que están haciendo es atacar, es buscar cualquier palabra y hacer un cuento de ella. Si alguien, por ejemplo, si una municipalidad le da el nombre a una de las calles, a nombre de uno de los mártires, empiezan a hacer un lío grande de que ese mártir es un criminal porque mató a israelíes. ¿Cómo le dan el nombre a una calle de ese criminal? Siendo que tienen edificios y calles a nombres de los criminales de ellos. Entonces, eso es lo que hacen, pero lo peligroso es el resultado de lo que hacen. Como resultado, nos están empujando a que lleguemos a un lugar en el que hacemos observación. Es una... ¿cómo se dice con el periódico? Uno escribe el periódico y... ¿Qué? Autocensura, gracias. Entonces nos están llevando poco a poco, y este año se vio más, que quieren cambiar la constitución palestina y que hagamos una autocensura a lo que hablamos, a lo que decimos, antes de pensar a lo que hagamos. Antes era los actos, nos ponen en las cortes y nos castigan por los actos. Ahora nos están castigando por lo que decimos y por lo que pensamos decir. Es una autocensura fuerte que está sufriendo las organizaciones de la sociedad civil, porque tenemos que usar un discurso, nada más. Es el discurso de las Naciones Unidas. Es un discurso neutral. Es un discurso de alto nivel, que se habla de derechos humanos, de documentos internacionales, pero ahí no se dice algo en contra de Israel. Entonces, es una autocensura en la que todos ahora, muchos de nosotros, caen en la trampa. Y más eficaz. Entonces, ya no hablamos mucho de lo que se hablaba y de lo que decíamos. Estamos hablando de derechos humanos de la mujer y derechos humanos del pueblo palestino, pero aquel discurso nacionalístico, político, revolucionario, estas organizaciones no tienen que usar. Entonces es poco a poco que se llega a eso. Entonces, si estas organizaciones tienen que ser neutrales y tienen que usar un discurso específico, y los partidos políticos se metieron en el gobierno que no le está haciendo nada a la gente sino robarle,
Entonces, ¿quién tiene el discurso de la revolución? Estamos bajo ocupación. ¿Quién sigue con una revolución? ¿Quién sigue con la lucha de la independencia? Nadie. Entonces cada vez es más claro ese túnel en el que nos metieron, no sé. Hay voluntad palestina corrupta adentro. Hay un sentido de debilidad comunal en la comunidad, y en cada caso somos las mujeres las que más tenemos la voz y las que más hablamos y las que más aclaramos, porque el movimiento de trabajadores le dieron mucho, el movimiento de estudiantes también le dieron mucho. Entonces todavía está el movimiento de mujeres, aunque nos critican mucho, dicen que cogemos dinero en las organizaciones en las que estamos, no es verdad. Aquí nosotras tenemos una crisis financiera bastante grande, estamos achicando el lugar donde estamos. Yo no sé quién de ustedes vino aquel año teníamos un lugar allá grande, después empezamos teníamos 3 lugares, aquel ya no está, el segundo no está, esto no estaba aquí, ahora estamos achicándonos para estar en un lugar, porque 4 de los donadores europeos que nos daban dinero todos juntos nos castigaron, porque nosotros no quisimos denunciar el nombre de Dalal el-Moghrabi. Y Dalal el-Moghrabi es una muchacha de 20 y pico años, era parte de un grupo militar en Beirut, que ese grupo cogió órdenes del comandante militar de la OLP. Eso pasó todo antes de Oslo, en los 70 y pico, 75 yo creo, 70 y pico, sí. Antes de Oslo todo eso pasó, y antes de hacer negociaciones con ellos, llegó ella con un grupo, hizo una operación militar en contra de soldados israelíes, pero entonces se cambió el plan, los detalles del plan yo no sé cómo pasaron, se metieron en un bus. Al final de la confrontación, palestinos murieron, israelíes murieron. Pero entonces los israelíes hablan de los niños chiquitos que estaban en el bus donde estaban los israelíes, y hablan de un ataque en contra de civiles, siendo que había también, es una cosa complicada, pero al final Dalal el-Moghrabi es una foto internacional, nadie la puede esconderla. Dalal está en el piso, y Ehud Barak, que mira dónde llegó. Ehud Barak tiene el pie en el pecho de Dalal y la mata, la está matando. Es una foto que todo el mundo la vio. Estamos trabajando con mujeres, nosotras, y trabajamos con 9 grupos de mujeres en pueblos remotos, y les dimos dinero para que hagan lo que ellas quieren, pero en un proceso de un año estamos hablando mucho de autodeterminación, el derecho de la libertad de hablar, el derecho de decidir, el derecho de ser mujer fuerte. Hablamos un año de todos los derechos. Después culminamos todo lo que hablábamos, una acción en la que ellas escogen cuál acción. Entonces tenían una casa viejita, dijeron denos dinero para que esa casa le hacemos un lugar para que se reúnan las mujeres, las jóvenes, un lugar, una casa de comunidad. En la que se puedan reunir los jóvenes y las jóvenes del pueblo, y para poder hacer películas, para hacer así, y para que sea un lugar en el que la gente del pueblo pueda reunirse. Les dimos dinero, se hizo la casa era vieja, pintamos la casa, le pusimos ventanas nuevas, les compramos lo que necesitan. Inmediatamente empezaron los jóvenes y las jóvenes a llegar a esa casa a reunirse. Hicieron un grupo de Dabke, que es lo folclórico, y es muy bonito porque son mujeres, son jovencitas. Van a hacer una película, y si yo tengo los emails se las mando, porque es muy importante que ese centro, para que la gente afuera sepan, ese centro chiquito que está haciendo.
Entonces son niñas, niños, jóvenes haciendo daque, son mujeres haciendo empanadas y vendiendo, hacen reuniones semanales, en fin. El grupo decidió llamar a esa casa la casa de Dalal al-Moghrabi. Entonces NGO Monitor nos ataca y dice que están glorificando el nombre de una terrorista. Nosotros decimos que no, no es terrorista. Es una revolucionaria palestina en la que en aquel tiempo habían actos militares de los dos en contra de los dos. Entonces esa es parte de la historia. Y Europa también tiene una historia violenta y sangrienta. Y nunca yo vi que un europeo le dice al otro: tú tienes que denunciar tu historia sangrienta. No, nadie le pide al otro. Él mismo, si él decide que a tiempo de Franco era un tiempo malo y era un tiempo sangriento, yo como español, yo digo, yo no quiero volver a ese tiempo, yo quiero tener más paz. Pero si viene un francés y le dice al español: tú tienes que denunciar tu historia, porque yo te lo pido o no te doy dinero, no se vale. Dijimos no, entonces cortaron todo el dinero. Entonces sí es un dinero político el que tenemos. Y entonces es en fortalecer, ¿qué es lo contrario de fortalecer? Debilitar. Debilitar. Es un proceso para debilitar la voluntad palestina, que es muy importante, y es un proceso en el que las éticas y los principios los están matando, los están pisando, y nosotros estamos pagando ese precio. Entonces la mujer palestina seguimos luchando por leyes mejores en la sociedad, seguimos luchando por la igualdad de género y seguimos luchando para una Palestina independiente en el que la igualdad de género es la dirección que tenemos. Y en ese proceso tenemos muchas tareas y cada año hay más tareas. Y muchas tareas no podemos hacerlas y no las estamos haciendo. No estamos alcanzando a hacer todo lo que tenemos que hacer. No podemos, es mucho. Es mucho porque muchas de las tareas del gobierno o de la autoridad palestina que tiene que hacer no está haciendo. La autoridad palestina no está haciendo todo lo que tiene que hacer. El gobierno palestino no hace todo lo que tiene que hacer. Entonces las organizaciones civiles empezamos a hacer parte de ese trabajo. Nosotros las mujeres, las organizaciones de mujeres, no somos responsables de la vida de las mujeres. O sea, no somos los responsables cuando se muere una mujer. Nosotros hacemos demandas. Nosotros pedimos que se cambien las leyes. Y vamos a las cortes cuando se va a hacer un corte a uno de los que mataron a la mujer. Pero no somos las responsables. Los responsables son la autoridad y el gobierno, porque ellos son responsables del bienestar de toda la sociedad. Pero entonces muchas veces nos vemos como si fuéramos las culpables que todavía las mujeres palestinas no tienen derechos. Somos las culpables que todavía nos matan. Las culpables que hasta hoy hay niñas pequeñas y niños pequeños que los casan. Somos las culpables de todos, de muchos, de los problemas que tiene la sociedad y que tiene la mujer palestina. Pero no somos las culpables ni las responsables. Estamos haciendo muchísimo. Es muchísimo. Y estamos haciendo en contra de un proceso sionista en el ya casi no es extranjero sionista, se está convirtiendo en interno. Eso es peligroso todo. Hablé más de lo que yo creí que iba a hablar. Siempre se me vienen más. ¿Queréis empezar? Bueno, a mí me deja sí, totalmente sin palabras, ¿no? ¿Hacéis algún tipo de trabajo en las escuelas con los niños y las niñas? Sí, trabajamos. Hay otros que trabajan más que nosotras, pero nosotras sí trabajamos y es realmente interesante lo que pasa. Trabajamos y todavía necesitamos más que trabajar. Nos encontramos con un grupo, les hablamos de la igualdad de género
Lo hacemos todos los años con diferentes grupos y repetimos lo que repetimos. Seguimos repitiendo lo mismo hasta ahora. Y con los chiquitos también, y en las escuelas también, y con los clubes sociales, pero seguimos repitiendo porque el sistema sigue siendo como está. El sistema cultural y político no se ha cambiado. Y lo que hacemos son pedacitos entonces, en un sistema que no hemos podido mover. Es algo estructural, grande, que se necesita otra clase de herramientas para moverlo. Y esas herramientas no las tenemos ahora entre las manos por muchísimas razones. Necesitamos más coordinación entre nosotras, necesitamos más unidad política. Ya teníamos 10 años una división política entre Fatah y Hamas, que también eso nos debilitó muchísimo, mucho. Tener un gobierno que quiere hacerse un gobierno independiente en Gaza y otro que está aquí y dice que él es ilegal y aquel es ilegal. Por lo menos ahora ya empezaron a hacer la unión, porque con una unidad y con las elecciones que así ahora pensamos, se va a hacer una unidad política, tenemos que tener elecciones, la vida verdadera va a empezar después. Todo esto ha sido pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzo y pérdida de energía. La vida de verdad empieza después de las elecciones para tener una legitimidad entre nosotros mismos. Y todo esto que pasó estos 10 años se perdieron así. Y algo que teníamos hace tiempos era una independencia en la decisión política palestina. Ahora ya no. Ahora, Qatar tiene que ver, el Golfo tiene que ver, los americanos tienen... Antes habló también de las mujeres que eran elegidas en su municipio. Sí. Y hay muchas mujeres que se presentan a cargos públicos o hay una ley de paridad. Nosotros tenemos la cota es 30%. 30% de Perdón, 25% es la cota. A veces en las elecciones llegan 26, 27, pero nunca menos de 25. La cota es 25. Últimamente, la cuota está usada por las familias, porque los partidos políticos están debilitados. Entonces, las familias se ponen juntas y ponen en cada lista de 15 nombres tienen que haber 5 mujeres. Entonces, si todos somos 15 de la misma familia, ponemos a 5, mi hermana y mi prima, y hacemos una lista y vamos a las elecciones. Ha pasado mucho de eso. Y eso es una indicación que los partidos políticos están perdiendo terreno. Porque cuando hay una mujer que tiene las ideas claras y que es política, activamente política, es muy diferente a una profesora de colegio que es miembro de un consejo local y no le importa si cuando hacen las reuniones le mandan los papeles, ella firma sin decidir con ellos. Entonces hay mujeres que siguen interesadas, pero hay también mujeres que ya no están interesadas en jugar, de tener un rol político, y también hay mujeres que no les interesa, pero están en esos locales. Por eso las elecciones centrales van a ser un desafío bastante grande para los políticos, para las militantes, para las que tienen ideas, para las que tienen una dirección social por lo menos. Pero muchas de ellas no, ahora están. Por eso trabajamos muchísimo con ellas. Empiezan a interesarse después, muchas de ellas. Al principio no están interesadas. Hablamos con ellas, hacemos reuniones, les mostramos. Cuando cogen más interés, terminamos su trabajo con ellas para que pueda hacer algo. Pero la tarea es más difícil cuando la mujer está lista y quiere y está interesada. ¿Y esa falta de interés? Porque mucha de las mujeres que eran militantes y mucha de la gente que estaba dentro del movimiento todo, vio que había resultados. Están cansadas. Sí. Y doble obstáculo para ellas, ¿no? Más que para doble obstáculo para, o sea, la mujer que se mete en política quizás tenga doble obstáculo a la hora de
de ejercer de forma independiente. Sí, pero eso siempre lo hemos tenido. Siempre lo hemos tenido, no es. Pero entonces es una época en la que yo creo las elecciones dejaron de tener sentido también un poco, porque son las elecciones de los consejos locales y no se ha hecho desde 2006, que fue la última vez que se hizo elecciones del Parlamento. Y el presidente está sentado ahí donde está y él es encargado de 5 puestos grandísimos. La misma persona está encargada de 5 puestos importantes. Él es el presidente desde que se hizo presidente hasta ahora y sigue. El Parlamento ya no existe. Los partidos políticos están... Entonces la gente deja de interesarse. Y porque todo esto también hace resultado a una vida económica difícil, muy difícil para la gente. Entonces la gente está también más interesada en su vida personal. Necesitan saber cómo van a vivir todos los días. En la primera intifada nadie estaba interesado de cómo va a vivir y qué va a comer, porque era una familia grande que todo el mundo le daba a todos. Y porque había un objetivo claro, ahora no. Entonces, ¿el modelo familiar ha cambiado mucho desde la primera intifada ahora? Está cambiando porque las familias se sienten solas, las familias se sienten que no están protegidas, no hay un liderazgo fuerte. El gobierno nunca fue un liderazgo, es un gobierno, es una autoridad. Pero entonces las familias están buscando cómo comer y cómo vivir y hay mucho desempleo entre los jóvenes. Terminan de la universidad 4 años en las que sufrieron mucho las familias para poder pagar los estudios y salen y no encuentran trabajo. Entonces empiezan a trabajar cualquier cosa. Hay mucho desempleo, hay poca protección de salud, de gente grande de edad, de niños chiquiticos, pequeños. El sistema de salud tampoco pudo. En los primeros 10 años hizo bastante. Y la educación, el sistema de educación hizo bastante los primeros 10 años, eso es lo que yo digo, que fueron de riqueza grandísima, cuando estábamos de verdad edificando. Se hizo bastante, pero cuando ellos destruyeron bastante cosas. Cuando pusieron a Arafat cuando lo acorralaron, después se murió. En ese tiempo, después de ese tiempo, los sistemas que habíamos edificado y estaban en puesto, los derrumbieron. Y ya va a ser más difícil volver a edificar del cero otra vez. Entonces, lo que yo estaba diciendo, que la gente que cogía calificación 7 o 8 o 9 en las ideas, en la concientización de la gente sobre temas de mujer o de derechos, ahora ya coge 2 o 3 o 4. Los empujaron para atrás. Todo está para atrás. Fue un empuje fuerte. Porque ellos mataron a la gente, mataron a los policías palestinos y mataron al presidente palestino. Entonces nos dijeron, el mensaje era, ustedes no tienen autoridad. El primer problema después de ese ataque que pasó en 2003 y 4 y 5, el primer problema en los colegios fue que los estudiantes ya no sienten que el profesor es una autoridad. Empezamos a edificar no de menos de cero, porque ellos en esos 3 años en los que nos pusieron a todos bajo de toque de queda, fue un ataque bastante sangriento, pero eso no era el objetivo era los resultados del ataque y los mensajes dentro del ataque, que ahora estamos pagando el precio. Al policía y al profesor y al director y al gerente de banco y al ratero, al que roba y a toda clase, toda categoría de hombres, y llamaron hombre a niñitos de 8 años. Iba el ejército israelí, en un portavoz decía, cada hombre de 8 años para arriba que baje ahora a la calle.
y entraban al edificio y a las casas a sacar a los hombres que no salían. Hombres de 8 años, hombres de 10 años, los llamaron hombres, a los niñitos, y decían, todos los hombres afuera. Salían los hombres, quítese la camisa, la camiseta, el pantalón, los zapatos y caminen. Lo que los nazis les hicieron, lo hicieron a los palestinos. Entonces, en ese tiempo, nadie habla nada. Nadie le dice a Israel que no. Esto pasa como si nada. Pagamos el precio otra vez. Entonces, cuando pasa eso, el hombre de 10 años, cuando va al colegio, él vio al profesor en pantaloncillos. Y él vio al policía en pantaloncillos. Entonces, que no hay autoridad. Nadie tiene autoridad sobre esos chiquitos. Claro. Lo primero que fuimos a los colegios porque había una violencia grande dentro de los colegios. Los estudiantes mismos ya no le hacían caso a nadie. Fueron 3 o 4 años de restablecer la autoridad del padre en la casa y del profesor en el colegio y del policía en la calle. Eso es algo muy... se hace bajo la mesa. Nosotros sabemos que se hace, pero... No, pero esto es lo que acabas de decir de quitar la autoridad a los profesores, a los padres. Esto todavía se está llevando a la práctica. Por ejemplo, en Hebron nos contaron que incluso registra la desnuda de los profesores. Los estudiantes cuando ven a la profesora... Niños pequeños de primaria. Sí, y al policía. Y es que los policías no tienen derecho a ponerse el uniforme y salir de la ciudad a otra ciudad. Si usted es un policía de Jenin y vive en Ramallah, su trabajo es en Ramallah, se quita el uniforme, se va a su casa a Jenin y no se pone el uniforme. Y cuando llega otra vez aquí se lo pone. Y usted y su familia y sus vecinos saben que usted es un policía, usted es parte de una autoridad que no tiene derecho a ponerse el uniforme. ¿Qué autoridad? Eso es mandarnos todos a un caos. A ver, yo quería hacer una pregunta. Como bien has dicho, los problemas que la gente tiene con la falta de derechos es una cosa mundial y que todos los sufriremos o somos responsables de lo que se sufra. En este caso, en las mujeres todavía es más grave. O sea, los problemas de la falta de derechos con las mujeres es en todo el mundo. La pregunta iba porque las mujeres internacionalmente sí que tienen encuentros anuales y mi pregunta es si vosotras, las mujeres palestinas, participáis de esos encuentros o habéis contemplado la posibilidad de participar en esos encuentros de mujeres internacionales, más que nada porque lo que nos estás contando va en algunos casos mucho más allá de que las mujeres, por ejemplo, sí, en Europa se plantean y tal. Sí, sí. O sea, que sería un buen medio de comunicación con... Sí. Son muchos esfuerzos que hacemos para encontrarnos con mujeres y también afuera de aquí, no solo que ellas vengan, también que salgamos, sí, sí. Es mucho. Y tenemos amigas que invitan a palestinas, a las reuniones del Departamento de Mujeres de las Naciones Unidas cada año, en Ginebra también. Sí, yo creo que no hay ninguna invitación a cualquier mujer palestina que le llegue que no va. Bastante importante y nos interesa siempre estar afuera y hablar de lo que podemos afuera, sí. No, pero yo me refería más, bueno, eso sí, está muy bien y tal, me refiero más que nada a participar en esos encuentros mundiales que hacen las mujeres de otros, participar en las mismas condiciones que ellas. Si se habrá llegado esa información o si podrías participar. ¿Pero de qué clase? O sea, ¿dónde son esos encuentros? Depende, cada año son en un sitio, internacionalmente. Son encuentros para tratar los problemas de la mujer, los derechos de las mujeres. Sí, nosotras cada año hay una delegación palestina que va a las Naciones Unidas, a Nueva York. También ha habido mujeres que han ido a Barcelona. Había una serie de encuentros en Barcelona de mujeres, la Dona de algo, me acuerdo, algo así. Sí, había un grupo de mujeres y se hizo una coalición internacional. Sí. Había mujeres de Nicaragua también que fueron a Barcelona, se encontraron también. Sí, o sea que tratamos de siempre estar afuera por lo más que podamos. Sí. Con Latinoamérica yo creo que es el idioma un poquito, pero aún así también hay mujeres que han ido
aquel año y este año palestinas que han hecho encuentros con mujeres de Sudamérica también. Sí, De porque... pronto hay que tener más presencia, pero sí. Es que vuestro ejemplo va más allá en muchos casos de lo que las mujeres... Sí. El planteamiento sobre está muchísimo más avanzado que hay. O sea, el planteamiento que ella está exponiendo sobre la lucha de la mujer va mucho más allá de lo que por lo menos yo conozco que se desarrolla en mi zona, ¿no? O sea, que nos limitamos a cosas muy... Cuando has hablado de lo transversal de la lucha de la mujer, ¿no? Eso todavía a nosotros nos falta llegar y pisar la realidad esa, de trabajar de forma transversal, ¿no? Todos los aspectos de la sociedad, todos los aspectos de la vida. A nosotros nos falta. O sea, esto sería novedoso e innovador. Sí. O sea, que más, o sea, de aprender de lo que habéis trabajado aquí todos estos años y pues sí. Bueno, yo tenía el Ministerio de la Mujer que comentabas antes, ¿sigue existiendo? Sí. ¿Qué labores tiene? Es una ONG grande. Es una ONG grande. Sí. La ministra de ahora es una mujer que cuando fuimos a visitarla nos dijo que yo no sé nada de derechos de mujer, yo no sé nada del tema de la mujer. Yo soy una mujer que he estudiado educación y fui una profesora y yo puedo aportar mucho en el tema de educación, pero no en temas de mujeres. Es muy buena persona y así, pero no es alguien que... Y tratamos mucho de trabajar con ellos, con el ministerio, con la ministra, pero yo creo que todo el gobierno está... Porque no hace lo que tiene que hacer, no es... Además es un conservatismo en el que es una enfermedad que todo el mundo, es como si todo el mundo tuviera gripe. Todo el mundo ahora está bastante conservador, que no quieren que los debates internos que tenemos entre mujeres a veces por palabras laico, secularismo, somos seculares, sí somos. Sí, pero no se dice así, se dice... Lo mismo que pasó en Egipto. En Egipto cuando se hizo la revolución, la primavera esa árabe y así, la gente dejó de decir estamos por un estado egipcio secular, laico, empezaron a decir estamos por un estado egipcio civil. Entonces esas voces llegaron aquí a Palestina. Entonces cuando yo digo que yo soy una mujer laica, estoy luchando por un Estado palestino laico, me dicen que no, de civil, es mejor. Entonces, es un ambiente de conservatismo que las palabras y el discurso que usamos ya, y si uno lo usa como lo usaba, hay mucha gente que le dice, tan soñadora, tan ideal. Idealista. Cuando no queremos decir la palabra ateo y decimos soy agnóstico. Sí, sigue pasando en España. Ellos me conocen y quizás sea un poco parcial, pero de todo eso que has dicho, de luchar contra esto, contra lo otro, no se vale. Yo creo que al final la religión lo tapa todo, aquí y allá también. Sí. Porque, por ejemplo, lo que ha dicho Pepe, Sí. hay ateos. Ahora ya hay una ola, sí, con el agnóstico es así, pero ahora hay una ola de humanismo. Humanista. Ahora se intenta tapar, dice, y cuando hablas con ellos dicen, no, es que todos los humanistas somos ateos. Sí, pero ese nombre no lo usan por miedo, es lo de la autocensura que comentaba. Sí. No, sí, todos queremos lo mismo, somos humanistas. Sí. O sea, es la ola esa de querer decir las cosas con una palabra que no es. Es un detalle que no tendría que tener ninguna importancia, pero si la analizas bien, es Sí, miedo, que tiene que estás importancia, autocensurando Sí. y estás demostrando que tienes miedo. Sí. Y el que no se autocensura y no le va a dar miedo va a pagar el precio bastante caro. Bastante caro. Por eso el liderazgo feminista es una de las soluciones que aquí en esta organización llevamos. Y yo digo, siempre decía a mis compañeras, les digo, no crean cuando les digan que no hay liderazgo feminista. Sí lo hay. Ser feminista es ser la alternativa. Hay hombres feministas. Ser feminista no quiere decir que soy una mujer.
y por eso tengo que ser feminista. Y porque hay hombres, el feminismo es una ideología, es una forma de ver las cosas alternativamente a las otras. Y aquí tenemos un liderazgo alternativo, es un liderazgo feminista, en el que todas vamos a pagar el precio porque no denunciamos el nombre de una luchadora palestina, que es parte de la identidad y parte de la historia palestina. No lo denunciamos, se nos van a ir $180.000 cada año, que era lo único que nos hacía vivir. Era lo único. Nosotras pudimos estar hasta ahora por esos $180.000 que llegaban cada año. Pero la dignidad es más importante, claro, pero la financiación. Eso es lo que pasó aquí ahora. Hiciste buena elección. ¿Cómo? Hiciste buena elección. Sí, Primero la dignidad. sí. Pero siendo la directora de la organización, usted tiene que pensar también en otras cosas. Tiene que pensar cómo seguir trayendo el dinero para poder seguir, una cosa. Otra cosa para los salarios de la gente. Y otra cosa, bueno, estamos achicándonos. Ahora estamos nada más aquí. Pero ¿por cuánto tiempo vamos a poder seguir? No sé. Y la autoridad palestina y el gobierno palestino, los partidos políticos palestinos, tienen que hacer esa tarea con nosotras y no la están haciendo. Entonces, ¿el Ministerio de la Mujer para qué sirve si no está...? No. O sea, es una tapadera. No sirve. No sirve. Es como el Ministerio del Tiempo. Sí. Nosotros, Ya, ¿Ministerio claro. de qué? Del tiempo. Zoraida, nosotros como españoles tampoco podemos opinar mucho. Ya, lo que pasa que aquí, después de todo el trabajo que han hecho las mujeres, toda la lucha que han hecho las mujeres, conseguir un ministerio y que al final el ministerio ese no esté a la altura de apoyar a las asociaciones de mujeres, me parece Bueno, yo un no poco te fuerte. más, me ha llamado mucho el toque de atención que has dado de que en Europa pensamos que el problema sionista solamente lo tenéis vosotros. Es una reflexión que No, pero yo me he quedado, pero yo no pienso que esté únicamente amarilla, en Sí. absoluto. Nunca lo he ya pensado. sabes de qué van y tal, Sí, pero pensamos no sé que qué. no para, que Nunca de lo he la pensado. información amarillista Sí. no pasa. Y sin embargo es De hecho, una cosa lo veo, global sí. que no es solamente vuestra. Sí. Escupean por todos lados. Nos afecta en la vida diaria a todo el mundo. Benito, Y sabe una materialización clara de esa idea, es los que están en contra del BDS. El movimiento BDS, eso es antisionismo. Eso es antisionismo. No es antisemático, ni antijudío, ni anti... No, está claro. Y el que está en contra de ese movimiento, y el que apoya en contra, es el sionismo europeo que está allá. Claro. Y le han dado bastante a los parlamentos. Sí, Y le dan bastante a las municipalidades que están. Entonces, Pero pensamos que en el fondo lo sufrís vosotros, bueno, los sionistas, no tan palestinos, pero no, Sí. la influencia, el daño es mucho más grande de lo Sí, que es hace verdad. todo el mundo. sí. Yo tenía otra cuestión que iba un poco a raíz de lo que estabas diciendo del tema del feminismo y los hombres, ¿no? ¿Hasta qué punto está involucrado o se tiene en cuenta Y protegimos a las mujeres? Nos dimos cuenta que no, que tenemos que también hacer lo mismo con los hombres y empezamos. Y poco a poco hay más. Y nos dimos cuenta, tan fuerte que es un muchacho de 25 años que se para y está con las mujeres, y está luchando por los derechos de la mujer palestina, y dice que los derechos de ella son esenciales para la independencia. Entonces, es en los últimos 5 años que estamos trabajando con los hombres. Incluyendo Es una un poco cosa. también a... Sí, pero hay muchos hombres, hay bastante hombres que ¿Sí? sí, que están con nosotras, que están, pero son individuales, no es organización, no es un partido, no es Ya. organizaciones de hombres, son individuales en los que están, sí. Y también son pocos, como también muchas mujeres ahora somos pocas, las que todavía tienen los mismos principios y valores que teníamos que siempre, porque muchos hombres y mujeres se están moviendo muy no religiosos, no, muy
no quieren hablar, no quieren decir que están por esto, están muy conservativos. Y esa es la moda ahora. Entonces, hombres y mujeres, muchas mujeres son más conservativas. Ahora sí hay hombres que están más y más, muchachos, pero no trabajamos lo suficiente todavía para involucrarnos más y más en la lucha. Es 5 o 6 años, yo creo, últimamente, que nos dimos cuenta que... Bueno, pero has dicho que en las escuelas sí que trabajáis también con niños, sí, ¿no? Es una buena forma también de empezar. Pero ¿sabes qué? En la escuela, es lo que yo digo, cantamos una canción en la que cuando van a la casa oyen otra, y en la calle oyen otra, y en la radio oyen otra. Nuestra canción es la única, que es la única canción que ellos oyen de esta manera. Es lo único que oyen cuando hablamos lo que decimos, porque toda la escuela está en contra. Entonces sí hablamos con ellos, con los chiquitos, pero tenemos que persistentemente siempre hablar con un grupo hasta que se cambie, porque los libros de los colegios, la televisión, las familias, todo canta la canción que está en contra de la de nosotras. Entonces no podemos, tiene que ser mucho de trabajo que nosotros hacemos no es nuestro trabajo, es el trabajo de un gobierno o una autoridad en la que tiene clara la visión y tiene clara qué clase de sociedad está edificando, está haciendo. Claro. Entonces empiezan en los colegios los libros, en la televisión los programas, en las organizaciones, en las calles, la misma canción. Entonces la gente empieza a tener las leyes que son bastante importantes, pero todo está en contra. Mucho de lo que hacemos. Entonces en los últimos 5 o 6 años se ha pegado como se ha ido hacia atrás, pero sobre todo porque también se ha individualizado mucho más a cada persona, o sea, ya no se piensa tanto en global como antes y a lo mejor ya no tienen esa perspectiva como de, o sea, ya no hay ese ansia por la independencia, sino que con ese protoestado palestino se ha considerado que era como lo máximo que se podía llegar, en cierto modo, ¿sabes? Es un ambiente, es un estado ahora mismo en el que hay pocas alternativas, y hay pocas posibilidades, y hay pocos, o casi nunca, que choices. Elecciones. Sí. No tenemos muchas cosas para eleccionar, no tenemos muchas alternativas. Entonces, las alternativas y las herramientas que la gente tiene en las manos las usan para sobrevivir ahora. Pero yo estoy segura que en el momento en el que se haga un cambio con la autoridad, se haga un cambio, va a venir algo en el que la gente otra vez va a coger el control, porque toda la gente está mal, se siente mal, sabe que esa no es una vida humana, sabe que la ocupación todavía está, sabe que la autoridad tiene que trabajar más y hacer más por los derechos, sabe que las negociaciones somos débiles, que no tenemos que hacer negociaciones con aquellos sin ponerles lo que nosotros queremos. La gente sabe, la gente está alerta de eso, pero no hay acción. Y yo creo que se necesita algo bastante fuerte para que se vaya a la acción, pero la gente lo sabe. Lo peligroso fuera si la gente no sabe, pero no hay acción por lo que sabemos, por lo que se sabe. Quizá también igual es un trabajo que ha llegado de adormecer al pueblo. ¿Cómo? Adormecerle. Sí, eso es. Sí, eso es. Lo tenemos en sí, es eso. Un trabajo poco a poco, un gobierno que no gobierna, conformista, digamos, de defender el enemigo demasiado fuerte, entonces la gente se va no desmotivándose o adormeciéndose y lo ve como una utopía, la libertad. Y además porque
no hay un seguro social. Si usted no trabaja, no come, y usted se pone grande en la edad y nadie le da dinero, tiene que estar trabajando toda la vida, entonces no piensa en otra cosa sino en esa vida, en esa clase de vida, porque no tenemos seguro social, porque no hay protección de ninguna clase. Entonces la gente se queda trabajando y se queda pensando en eso. Los hijos empiezan a pensar cómo van a darle a los padres cuando ya no tienen trabajo. Entonces son responsabilidades de humanos en el que no hay un sistema para que los... Sí, que como las necesidades básicas no están cubiertas, la gente tiene que pensar de hoy para mañana, es imposible que piense en crear algo por encima. Claro. ¿Qué vas a hacer si no sabes si vas a poder comer? Yo y mi familia. Sí, claro. Ser humano. Sí. Ayer nos decían, en el campo de Balata, nos decían que sea cáncer, sea un dolor de estómago, un dolor de cabeza, una enfermedad grave, paracetamol. Sí. Y hasta ahí llega, para de contar. Sí, está mal. Está mal. El sistema de educación y de salud en los primeros 10 años hizo bastante. Antes que se hiciera la autoridad palestina, había niñas en los pueblos que terminaban los primeros años de colegio y no terminaban, porque tenían que salir de este pueblo a otro pueblo a estudiar. Las familias no las mandaban. Otros problemas, otras niñas dejaban de ir al colegio porque el colegio era mixto. Ahora ya eso no existe. En los primeros 10 años la autoridad palestina hizo miles y miles de clases y miles de colegios. Ahora ya nosotros no tenemos una diferencia de género en la educación. En la primaria, igual, son 50% niñas, 50% niños en los colegios. En la secundaria, bajan un poquito, 48 niñas, 50 niños. En la tercera etapa, 48 niños y 50 niñas. En las universidades, 50-50. Bueno, porque también en las universidades las familias mandan a los hijos afuera, no mandan a las niñas. Pocas niñas salen a estudiar afuera y más niños. Pero en la educación no tenemos un problema de género. La educación es casi, yo creo que en toda esta área y en el mundo somos de los mejores, que no hay un problema de género, niñas, niños yendo al colegio. Eso porque se hicieron todos los colegios que la autoridad palestina hizo en los primeros 10 años. Pero entonces quiere decir que no son mixtos. No pudimos trabajar, ¿cómo? Son mixtos entonces. Hay colegios mixtos, hay colegios que no, pero si no hay mixtos, hay colegios de todas las etapas de educación para niñas y para niños. En igual parte. Desde todos van. Lo que no pudimos trabajar después de esos 10 años, la cualidad de educación. La calidad, sí. La calidad. ¿Qué calidad de educación? Ahí fue cuando, después de los 10 años, ese ataque que pasó dañó mucho. Dañó mucho, porque ahí nos pararon. Después de esos 10 años te refieres a los 90. Sí, 2000. 2000. Antes de la en segunda intifada. Sí, en 1996 yo creo que fueron las primeras elecciones después de la autoridad palestina. Hasta el 2006 son 10 años, ¿no? Sí. Bueno, menos de 10 años. En el 2004 y 2005 fue que se hizo el ataque a todo lo que se había edificado. Entonces fue un ataque en los que no nos mandaron al cero, nos mandaron a menos de cero. Siempre nos dices que solo hubo una intifada, que fue la primera. Sí. La segunda, que es que ya no salió desde las bases, salió desde... Para mí no es intifada, no. Ni la tercera no son intifadas, no. Porque la intifada es un movimiento popular en el que todo el mundo participa. En la primera sí que ocurrió así. En la primera sí, en la segunda nada más los que tenían las armas. Eso no es intifada. En la tercera ya los israelíes no están dentro de la ciudad. Antes, la primera intifada, estaban en las calles. Entonces son nuestras calles, los atacábamos, los escondíamos.
Ahora hay que ir a atacarlos, porque ellos están afuera. Para ir a atacarlos con piedras, ellos con tanques, hay que pensarlo bastante bien. Hay que pensarlo bastante bien. Si alguien está diciendo que sí, que sí, que sí, para mí eso hay que ir desnudos con piedras, atacar a los tanques, no. Porque la primera intifada ellos venían, nosotros nos defendíamos. Y muy bien lo hicimos, y muy bien. En cada casa, en cada calle, en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo, teníamos comités. Y cada comité sabía lo que tenía que hacer. Porque ellos venían, estábamos preparados. Para ir a atacarlos con piedras hay que pensarlo bastante bien. Sí lo hacemos, pero con condiciones. Que la autoridad esté con nosotros. Que los policías también tiren con nosotros. Entonces se hace un ataque, todos los palestinos en contra de los israelíes. Y que se arme, es algo radical lo que tiene que hacerse. Ahí sí, pero ir con piedras, sí. ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos muertos? Y nada, ellos en tanques y tirando. Hay que pensarlo bien. Se necesita una táctica, no es algo así que va... Claro. Y yo lo digo como madre. Y yo lo digo, tengo el derecho de estar en contra de eso como madre. Primero, antes de ser palestina, antes de ser mujer, soy musulmana. Como madre, yo estoy en contra de eso. Porque no debemos perder a nuestros hijos así. No queremos perder así a nuestros Sería hijos. otra manera de volver atrás otra vez, además. ¿Cómo? Que sería otra manera de tener que volver atrás, además. ¿Cómo? Volver a empezar. Si otra vez la gente tiene esa desmoralización, otra vez, porque es una manera en la que claramente vas a perder. Sí, de esta manera sí, por eso yo digo que todos tenemos que decidir, que todos dejamos lo que estamos haciendo y atacamos. Yo no quiero estar aquí en esta organización y ser directora. Y aquí no tiene que ser profesor, y aquí no tiene que ser... Todos somos los palestinos que luchamos por una independencia, hacemos comités, volvemos a ser populares, vamos otra vez a... Pero con un gobierno y una autoridad y jóvenes tirando piedras al mismo tiempo, a mí me da miedo que alguien los use. Y digo por madre, porque yo tuve a mi hijo que 2 veces lo hirieron. No se vale. No se vale. Por eso, muchas veces cuando van los niñitos solitos a tirar piedras, yo soy una de la gente que ¿para qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué tirar piedras ahora? A los tanques que están ahí y estando ahí Abbas sentado en su oficina, no se vale. Eso no es una revolución. No crean ahora. Si Abbas está en la oficina y Hani está en su oficina y todo el gobierno está sentado y el Ministerio de Mujeres que no hace nada, y los ministerios están ahí cogiendo sus salarios grandes, y los niños chiquitos van a las calles a tirar piedras, eso no es revolución palestina, eso no es la verdad. Porque todos tenemos que estar en la calle. Y Abbas tiene que decir, ya yo no puedo, ya. Yo he tratado y no pude, y yo llamo a mi pueblo a que salga a las calles por la independencia y cambiamos toda la estructura, lo hacemos. Pero eso es lo que estamos viendo ahora, ir a tirar aquí una piedra, ir a tirar aquí una botella, no se vale. Perdimos muchos jovencitos, perdimos mucha sangre ahora, así y sin saber para dónde nos vamos. Un muchachito se pone muy bravo y va y le tira a un colono una piedra, 3 colonos mataron al muchacho, ahí perdí a mi muchacho. Los colonos siguen viviendo. No, eso no es una táctica de revolución. Necesitamos un plan completo, nacional, en el que todos nos alistamos, en el que todos estamos listos. Pero tener un gobierno y tener a gente que está tirando piedra, no. Los del gobierno cogen salarios, Abbas coge plata, sus hijos están robando, hay una corrupción grande. Y los hijos de los pobres van a tirar, o los hijos de la gente que siente que... No, eso no. El problema en ese caso yo creo que la percepción tiene que ser, que puede ser muy parecido a España o en Europa. La percepción es que no hay alternativa, porque bien, hacemos la revolución, se junta, pero hay que, después de todo eso, después de echarlos, después tiene que haber una alternativa, ¿no? Se tiene que generar una alternativa posible, algo...
y a lo mejor en ese sentido la gente está, claro, pues tan cansada de años y años y años que está cansada. no hay alternativa. Yo creo que sí, que está cansada y hay que darle el espacio a los jóvenes en todas las estructuras. Porque ya somos una generación que llegamos de antes, hicimos la Intifada y llegamos aquí ya. Ahora yo siempre te digo así, hay que darle espacio a los jóvenes. Una carrera de relevos, Ya. hay que pasar el... Que cojan los jóvenes, Claro. empezando desde el presidente. Y todas las estructuras de los partidos políticos, tenemos que dar los espacios a los jóvenes. Ya está. ¿Y hay jóvenes preparados para coger el relevo? Seguro, Sí. seguro que sí. Siempre hay. Siempre hay. Y si no están preparados, también es la culpa de los grandes. Tienen que prepararlos, tienen que darles, tienen que contarles y darles la experiencia para que puedan también ellos. Hay que darles. Me refería un poco a eso, Sí. si habéis dado esa formación a la gente joven. Poco. Se discuten esos temas, se discuten. La diferencia en la generación y en las edades en los partidos políticos, en el ministerio, en el movimiento de mujeres, el movimiento de los obreros. Se está discutiendo ese tema, sí. Abrimos ese tema y se está discutiendo, pero yo creo que no basta. Hay que abrir espacio más para los jóvenes. Se está haciendo mucho trabajo. Hay organizaciones que trabajan con nada más con los jóvenes. Nosotros tenemos también, parte del trabajo que hacemos es con los jóvenes. Ahí fue cuando decidimos meter a los niños y a las niñas, a los hombres y a las mujeres. Sí, que son los jóvenes para trabajar con eso. Se está haciendo mucho y puede que se acumule. Acumulemos un poquito, pero también tenemos que cambiar en las leyes y en la mentalidad para que de verdad los jóvenes cojan. Nada, bueno, pues... Resumen. En la parte material las autoridades roban, no hacen lo que tienen que hacer. Toman las acciones que decidan es por intereses partidistas o personales. En la parte espiritual, la religión lo embrutece todo y lo tapa todo. Y no se da paso a los jóvenes. Entonces, pues en fin, ustedes mismos saquen la conclusión, ya me dirán. No, pero porque estamos aquí Ya. y porque no nos sentamos en las casas y porque todas las mañanas venimos a hacer lo que hacemos y porque todas las semanas vamos a los campos y a los barrios y a las ciudades y a los pueblos a hablar con las mujeres y porque todavía estamos haciendo lo que hacemos, hay esperanza y esa es una situación temporánea. Eso pasa. Estoy de acuerdo. Yo, Zoraida Hussein. Yo creo que estaríamos aquí hasta mañana Sí. escuchándonos. Pero tenemos Tranquilamente. otra... Muchas gracias por todo. Otra cita Gracias a ustedes. sí.